quería decirles que estoy, la verdad que estoy sorprendido, para bien obviamente, con los terribles currículum que me han enviado, doctores. Les agradezco que estén un sábado dedicándonos esto a nosotros, odontólogos. Estamos, la verdad que a través de la Sociedad Argentina de Endodoncia, orgullosos de tenerlos acá. Seguramente todos van a coincidir conmigo cuando escuchen las presentaciones. Y bueno, sin más preámbulos, los quiero invitar primero al doctor Alejandro Guillermo Anderson, el cual es director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, ¿sí? Además, eh, obviamente, nosotros no sabíamos que existía, es endocannabidiólogo, ¿sí? Es especialista, obviamente, en neurología, miembro de la Sociedad de Neurología Argentina, miembro de la Asociación Médica Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Electrofisiología Clínica. Bueno, doctor Alejandro, un gusto tenerlo con nosotros acá. Les cuento a los participantes que las preguntas van a ser a través del chat. Ni bien termine la conferencia del doctor Anderson, le pueden hacer las preguntas al doctor Anderson y luego seguiremos con el doctor Matías Baldosini y por último el doctor Álvaro Campero. Vamos a ver diferentes puntos de vista. Primero el doctor Anderson va a dar la parte, él es neurólogo clínico, el doctor Matías Baldosini es cirujano, neurocirujano, y el doctor Álvaro Campero va a dar también como neurocirugía, pero más en relación, si no me equivoco, específicamente con el trigémino. Bueno, doctor Alejandro, le comparto la pantalla. Adelante, todo suyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas las presentes. Acá estamos un sábado a la mañana para compartir lo que sabemos, lo que vemos a diario sobre la neuralgia del trigémino. Así que bueno, le agradezco a la Sociedad Argentina de Endodoncia, bueno, a Matías por haberme invitado, y bueno, Álvaro Campero por compartir esta mañana. Bueno, vamos a subir acá la presentación, así comenzamos. Ahí estamos. En un segundito estamos iniciando. Creo que ahí está ok en la pantalla, ¿verdad? ¿Pueden Ok, doctor. visualizarla? Muy bien. Bueno, acá bueno, tenemos nuestro flyer como para disparar un poco en esta conferencia. Y básicamente, bueno, como vos decías, yo lo que voy a darles es la visión que uno tiene como neurólogo, la mirada desde el consultorio de neurología clínico, ¿verdad? Y la verdad que uno diariamente, la neuralgia del trigémino, la vive porque ve muchos pacientes y se trata de un dolor eléctrico punzante tipo descarga en una mitad de la cara. La neuralgia del trigémino es una enfermedad neurológica que se da por compromiso del sistema nervioso periférico, particularmente de un nervio craneano de los 12 pares existentes. Su dolor proviene del quinto par craneano que lleva las sensaciones de tacto y dolor desde la cara, los ojos, los senos paranasales, la boca. Estas sensaciones las lleva hasta el cerebro donde se interpreta, ¿no es cierto? Esta enfermedad afecta normalmente a los adultos, pero puede afectar a cualquier persona, a cualquier grupo etario. Y se define por la International Association for Study for Pain, por la IASP, como un dolor paroxístico unilateral, severo, penetrante, de corta duración, recurrente, en la distribución de una o varias de las ramas del quinto par craneano, que es el trigémino, y puede ser esencial o sintomática o primaria o secundaria algún otro tipo de patología. Y la verdad que cuando tenemos la neuralgia del trigémino, incluso una estimulación leve de la cara, como lavarnos los dientes, afeitarnos, maquillarnos, puede desencadenar un dolor intenso súbito. Por eso es que se habla de puntos gatillo.
Al principio es probable tener crisis leves y breves, pero la neuralgia del trigémino tiende a progresar y a causar episodios de dolor quemante o urente eléctricos más prolongados y frecuentes con el curso del tiempo. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿y esta enfermedad? ¿A cuánta gente compromete? ¿De cuántos pacientes estamos hablando? Esta enfermedad suele aparecer en personas que superan los 50 años y aparecen 4 a 5 cada 100.000 habitantes. Los estudios epidemiológicos dicen que, bueno, hay un estudio, por ejemplo, que estimó la prevalencia de la neuralgia del trigémino en 0,1% de la población. Otros estudios muestran una incidencia anual de 5,9 cada 100.000 mujeres y de 3,4 cada 100.000 hombres, un discreto predominio en el sexo femenino. En 6 de cada 10 casos, la neuralgia afecta a la parte derecha de la cara y en 3 de cada 10 el lado izquierdo. El dolor puede desaparecer espontáneamente por meses o años y volver. Sin embargo, recuerden, los ataques habitualmente se hacen cada vez más frecuentes, más intensos, y las características del dolor van cambiando, indicando probablemente que la enfermedad es progresiva, sugiriendo por lo tanto un mecanismo neuropático de origen. Incluso hay algunos casos bilaterales, 3 a 4%, pero es raro que se den al mismo tiempo cuando son bilaterales. Ahora, la neuralgia del trigémino, bueno, puede ser primaria, denominada también idiopática o esencial, que es la forma más frecuente, donde el problema está exclusivamente en el nervio, o secundaria, llamadas también sintomáticas, y normalmente se diagnostican porque no hay acá un pico breve y rápido de dolor. Puede ser porque puede ser prolongado y tampoco desaparece entre pico y pico, o sea, queda un dolor de base, un dolor sordo de base. Además, suele ir asociado a una pérdida de la sensibilidad en la hemicara u otras alteraciones neurológicas pueden acompañarla. Entre las causas de neuralgia del trigémino secundaria están los compromisos, las lesiones del ángulo pontocerebeloso, cuadros que afectan el tronco cerebral, y hay diversas patologías del cábun de Meckel, tumores de la fosa media, puede haber metástasis de la base del cráneo, puede haber adenomas de hipófisis, etc. Y también hay que hacer un diagnóstico diferencial con las neuralgias dentales, que se presentan como molestia, adormecimiento, o una sensación eléctrica de las piezas dentarias. También hay hipersensibilidad por enfermedad bucal, que aparece por varios motivos. Bueno, uno muy común que ustedes conocen son las caries, por supuesto, y que en ocasiones es producida por hábitos incorrectos, mala higiene dental, etc. Y hay afecciones de origen genético, por ejemplo, retracciones de las encías causadas por enfermedad periodontal, que aumenta la sensibilidad y por tanto el dolor incluso hasta puede ser intermitente, a veces el esmalte desgastado de los dientes, un reciente blanqueamiento, etc. Realmente hay todo un menú de opciones que siempre hay que pensar para poder tener un diagnóstico adecuado. Bueno, vamos a hacer un repaso anatómico muy rápido con imágenes tomadas de un libro que a mí me encanta, que es el Testuz de la Target, que usé diariamente cuando cursé mi carrera. Acá, bueno, vemos la sensibilidad cutánea de la cabeza, donde se ve que básicamente es la cara o el rostro la que depende del trigémino. El rostro se divide en 3 zonas: territorio de la rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior o mandibular. El quinto par craneano es un nervio mixto que tiene 2 raíces. Una raíz interna o motora, que es delgada y pequeña, encargada de inervar a los músculos de la masticación. Una raíz sensitiva o externa, gruesa, en comparación con la interna, que va a dar la inervación del cuero cabelludo, globos oculares, cavidad de la boca y toda la cara. Acá tenemos el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser, que se ubica en la cara anterosuperior de la porción petrosa
del hueso temporal, en la fosa de Gasser, en la cara cerebral del peñasco del hueso temporal. Y de este ganglio se emiten las tres ramas de las que siempre hablamos del nervio trigémino o quinto par craneano. Acá vemos el ramo oftálmico, que es la primera división del nervio trigémino, que llega a la órbita, ¿sí?, de los ojos, a la órbita, por la pared externa del seno cavernoso. Después de haber dado algunos ramos sensitivos para la dura madre, se divide en tres ramas que penetran en la órbita por la fisura orbitaria superior. Es un nervio sensitivo en su totalidad, que transmite estímulos que provienen de dolor, tacto fino y temperatura desde el párpado superior y la región supraorbitaria de la cara hasta el vértice de la cabeza. Acá tenemos el ramo maxilar o superior, la segunda rama, que atraviesa el agujero redondo mayor, los famosos agujeros de la base del cráneo. Bueno, cada agujero prácticamente para un nervio, que le toca al redondo mayor, para pasar a la fosa pterigopalatina, en la que se divide. Este nervio conduce la información sensitiva sobre el párpado inferior, la mejilla, dorso, punta de la nariz, labio superior, con todos los dientes superiores, mucosa nasal, paladar y techo de la faringe. Este nervio, maxilar, este ramo maxilar superior, es un nervio sensitivo. Acá tenemos, bueno, el ramo maxilar inferior o mandibular, que es la tercera rama. Es un nervio de tipo mixto. Tiene parte sensitiva y parte motora. También nace, por supuesto, en el ganglio de Gasser. Y, bueno, se dirige verticalmente hacia abajo, va al agujero oval por el que ingresa en la fosa cigomática. Durante su paso por este agujero, la raíz motora del trigémino se le pega, se funde, y ahí se convierte en nervio mixto. Durante su recorrido de 8 ramas, tiene una colateral, 7 terminales, y bueno, ahí está el nervio dentario inferior, entre todos los que les nombre. Yendo un poco más al tema, bueno, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la neuralgia del trigémino? Pueden comprender uno de estos patrones o más. Episodios de dolor intenso, fulgurante, punzante, que pueden percibirse como una descarga eléctrica, ataques espontáneos de dolor, desencadenados a veces por actos suaves, como tocarse el rostro, masticar, hablar o lavarse los dientes, ataques de dolor que duran desde unos pocos segundos hasta varios minutos, habitualmente son breves, pero muy intensos, un dolor que se presenta con espasmos faciales, como si fuera un acto reflejo como respuesta al dolor, episodios de varios ataques que duran semanas, días, semanas o meses, y luego pasan un periodo de calma habitualmente, y siempre dolor en las zonas inervadas por el nervio trigémino, como la mejilla, la mandíbula, los dientes, las encías, los labios, o con menor frecuencia los ojos y la frente. El dolor afecta un solo lado del rostro a la vez, en mi cara derecha o en mi cara izquierda, y está concentrado en un solo lugar o se transmite en un patrón más amplio. El dolor pocas veces se presenta por la noche y al dormir, y se hace más intenso, como les dije, y frecuente con el tiempo. Y tenemos desencadenantes o puntos gatillos muy característicos. ¿Cuáles incluyen? Que los comentan los pacientes: afeitarse, tocarse la cara, comer, tomar, cepillarse los dientes, hablar, maquillarse, el aire suave, el viento, una brisa, el sonreír, gesticular, o, por supuesto, lavarse la cara. ¿Y cuánto tienen los pacientes que consultar al médico o al odontólogo si tienen un dolor facial, especialmente un dolor prolongado, recurrente, llamativo, que no se alivia con los analgésicos de venta libre? Tienen que consultar con su médico y con su odontólogo. Esto es muy importante. Y cuando hablamos de las causas, bueno, etiológicamente, la neuralgia esencial del trigémino se asocia a un cuadro de dolor neuropático
secundario a la compresión de la zona de entrada del nervio en el tronco cerebral. Generalmente esta compresión es debida a tumores o más frecuentemente a vasos sanguíneos, ramas arteriales, cerebelosas o venas de drenaje. Y con el empleo que tenemos cada vez más frecuente, con mejor definición de las resonancias magnéticas cerebrales y de la angioresonancia magnética para el estudio de estos cuadros dolorosos, la etiología vascular va cobrando cada vez más fuerza, incrementa su frecuencia. Vemos que es cada vez la causa más responsable de estos cuadros. Algunos estudios anatómicos de pacientes con neuralgia esencial del trigémino han demostrado entonces la presencia de vasos sanguíneos comprimiendo o en contacto con la raíz en la zona de entrada del tronco en al menos el 91% de los casos. Fíjense ustedes qué causa tan frecuente, 91% de los casos. Se postula que el contacto vascular, generalmente arterial, y la pulsación de la arteria cuando late, induce pérdida de la mielina de las fibras con el resultado del aumento de la actividad aferente de esas fibras. Se propone además algún mecanismo de sensibilización central o periférico con el resultado de focos ectópicos, como si fueran marcapasos de descarga que activan el núcleo del trigémino y sus interneuronas, resultando, claro, una sensación dolorosa, complicada, sobre todo tratándose de un nervio que va a un núcleo que regula de manera tan importante y de forma tan central la percepción del dolor. O sea, en la neuralgia del trigémino, también llamado tic doloroso, la función del nervio trigémino está claramente afectada. Y bueno, cuando hablamos del diagnóstico, siempre es importante tener una descripción detallada del tipo de dolor que, bueno, claro, comprende. El tipo de dolor puede ser repentino, sorpresivo, breve, hay que ver la ubicación, a ver qué partes del rostro están comprometidas, y si el nervio trigémino entonces está afectado porque es un territorio que corresponde a este nervio, si hay o no hay puntos gatillo, hay que hacer el examen neurológico del paciente, y es muy importante la resonancia magnética con gadolinio, la angioresonancia, de alto campo preferentemente, 3 Tesla. Ustedes saben que esta es unidad de campo magnético. Cuanto más fuerte es el campo magnético, la definición, la capacidad de ver pequeñas cosas, el límite de resolución es mejor. Cuando los pacientes dicen, no, doctor, yo tengo claustrofobia, prefiero un resonador abierto de 0.23 Tesla, ¿no es cierto? Entonces uno le tiene que explicar ese valor. Cuando se resiste o se complica acceder a un resonador de 3 Tesla, que tiene obviamente mucho más poder resolutivo. Uno le tiene que decir al paciente, mire, sería como comparar una foto de 100.000 megapíxeles contra una de 1,5 millones. Además de la posibilidad de usar diferentes tiempos de registro, de uno, FLAIR, y el Fiesta, que es uno fundamental para el diagnóstico diferencial del cuadro y para ver justamente estas compresiones neurovasculares. Es una herramienta incruenta, imprescindible para tener un diagnóstico. Bueno, por supuesto que el dolor facial lo pueden causar varias afecciones diferentes, pero es muy importante estudiarlo con estos métodos. Y fíjense ustedes que el diagnóstico se basa en la existencia de 4 de los 9 criterios clínicos descritos por la International Headache Society, donde tenemos que fijarnos, la localización, tienen que ser dermatomas trigeminales, generalmente unilateral, la radiación, las características del dolor, la intensidad, la duración, la frecuencia, si hay factores desencadenantes, cómo se alivia el dolor, a qué responde y cuáles son los factores asociados. Estos 9 puntos son muy importantes para tener un diagnóstico más o menos cuantificado y claro y objetivo. Y si vamos a los tratamientos, bueno,
Debido a la variedad de opciones de tratamiento disponibles, tener neuralgia del trigémino no necesariamente significa que va a estar condenado el paciente a una vida con dolor. Esto se lo tenemos que aclarar al paciente, porque vienen muy angustiados con un dolor muy intenso y muchas veces han recorrido otros especialistas. En general, la medicina puede controlar la neuralgia del trigémino de manera eficaz con medicamentos, con inyecciones o con neurocirugía. Y por lo general el tratamiento de la neuralgia del trigémino comienza con medicamentos. Algunas personas no necesitan ningún otro tratamiento adicional, andan bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, a veces el cuadro se torna rebelde y hay que pasar a otras opciones de tratamiento. Entre los medicamentos para tratar la neuralgia del trigémino, bueno, los médicos habitualmente recetamos medicamentos para disminuir o para bloquear las señales de dolor que envía el nervio dañado al cerebro. La carbamazepina es el fármaco más utilizado de la familia de los anticonvulsivantes. Los efectos secundarios más frecuentes son la sedación y las alteraciones de las funciones cerebrales superiores. Un 7% pueden llegar a presentar algún tipo de alergia como un rash cutáneo. Las dosis oscilan entre 300 y 1200 miligramos por día. La lamotrigina, otro anticonvulsivante, también puede funcionar y se usan entre 200 y 400 miligramos por día. Pero hay una larga lista de productos que se van probando. Clonazepam, gabapentin, oxcarbazepina, fenitoína, valproato, topiramato, que si bien quizás no tienen tanta evidencia en los papers, algún resultado pueden tener y cuando nos encontramos con cuadros más refractarios, en general los vamos probando. Si el anticonvulsivante empleado comienza a perder eficacia, se incrementa la dosis o se cambia de anticonvulsivante o se suman dos medicamentos, los efectos secundarios de los anticonvulsivos pueden empezar a incluir mareos, desorientación, somnolencia, náuseas, y hay que estar atentos a estas cosas y por supuesto a las reacciones alérgicas de la carbamazepina, que si bien no son frecuentes, pueden ser muy graves. Ustedes saben que la carbamazepina puede causar reacciones alérgicas potencialmente incluso mortales, denominadas síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica o el síndrome de DRESS con eosinofilia y síntomas sistémicos. Estas reacciones alérgicas pueden causar daños graves en la piel y en los órganos internos. Y si bien la incidencia de los casos realmente graves es de unos 8 casos por cada millón de habitantes, sumando a la carbamazepina a los otros fármacos, las reacciones leves arrancan en un paciente cada 1000. Bueno, acá tenemos otros medicamentos, los miorelajantes, el baclofeno que se usa para la espasticidad, pueden usarse solos o en combinación muchas veces con la carbamazepina cuando el paciente no tolera dosis altas. Los efectos secundarios, bueno, son parecidos, desorientación, náuseas, somnolencia. Las benzodiazepinas como el clonazepam también se suelen usar. Y quería comentarles que en los últimos años, esto tiene que ver con otra especialidad que yo tengo, yo soy médico neurólogo, pero también soy especialista en cannabis medicinal, soy endocannabinólogo, hice el posgrado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata en el año 2010. Bueno, justo un año después, en el 2018, que se reglamentó y en realidad se autorizó la primera ley de cannabis medicinal que ahora se modificó recientemente. Bueno, la cuestión es que en los últimos años se han incorporado diferentes fórmulas de cannabis medicinal orientadas al dolor neuropático con un alivio significativo del cuadro. Aproximadamente se puede llegar a controlar un 30% del dolor que a veces hace a mejorar la calidad de vida. En general, el cannabis medicinal se maneja o se clasifica, hay muchas clasificaciones, según el predominio de los principales cannabinoides que están en la fórmula. Todos han oído hablar del THC, que es el que tiene el efecto psicoactivo, y del CBD, que es el que se hizo más conocido por ser antiepiléptico. Bueno, cuando predomina el CBD,
que es el primero que entró en la parte médica y que incluso se utiliza pediátricamente. Las fórmulas donde predomina el CBD, que son más antiinflamatorias, se llaman quimiotipos 3. Cuando la fórmula se equipara en cantidad el CBD con el THC, se llaman quimiotipos 2. El THC es muy bueno para el dolor, entonces a veces uno empieza a pasar de los quimiotipos 1 a los quimiotipos 2, o incluso quimiotipos 3, que es donde predomina el THC. Hay que ir viendo la sensibilidad del paciente, la respuesta, y uno va jugando con diferentes fórmulas. Cannabis medicinal, hay 700 plantas bien distintas, en realidad hay como 15.000, así que realmente hay muchas formas e incluso formas farmacéuticas. No todo es aceite que tarda 1 o 2 horas en absorberse y se usa como tratamiento de base, sino que también uno puede utilizar aparatos que son vaporizadores herbales que actúan en muy pocos minutos y se utilizan como rescate para diferentes tipos de dolor. Yo tengo, de hecho, pacientes con neuralgia del trigémino que usan los vaporizadores herbales como rescate para el dolor de sus neuralgias del trigémino. También lo usamos para migrañas. Y entre los medicamentos inyectables, les quiero comentar que hay otro producto que se puede utilizar, que yo la verdad que lo empleo desde que salió a la venta, a fines de los años 80, y es la toxina botulínica tipo A, que básicamente se comercializa como Botox o como Xeomin, que son prácticamente idénticos, salvo que la ventaja del Xeomin es que no requiere cadena de frío, pero en el resto son exactamente iguales, y se ha demostrado que en los estudios, si bien no son muy numerosos todavía, que las inyecciones de toxina botulínica pueden reducir el dolor que provoca la neuralgia del trigémino en las personas que ya no sienten alivio con otros medicamentos, es decir, en los pacientes que son refractarios. Bueno, acá hay algunos trabajos que me sirven como para comentarles cómo se están utilizando la toxina. Acá en este trabajo se aplica la toxina en 2 lugares. Uno toma como referencia el arco cigomático del lado de la neuralgia del trigémino, uno lo palpa y se marcan 2 puntos de inyección, uno justo por encima del arco cigomático y otro por debajo del arco cigomático. La realidad es que el paciente se pone en determinada postura, abre la boca y en estos puntos se inyecta unos 50 unidades de toxina botulínica. Acá hay otro trabajo donde aplican en los lugares del dolor. Los sitios de inyección los eligen de acuerdo a la descripción de los pacientes, y bueno, la verdad que las inyecciones se realizan por vía transcutánea, prácticamente subdérmica. Y acá tenemos otro trabajo donde aplicaron en las zonas gatillo. Si ustedes a mí me preguntan, yo en la práctica diaria, cómo utilizo, que la verdad que sí lo utilizo, la toxina botulínica, me aplico en general siempre por arriba y por debajo de la arcada cigomática y además aplico en los puntos gatillos que sean sumamente claros y constantes para ese paciente. Bueno, respecto del tema neurocirugía y tratamiento, cuáles son las opciones de compresión microvascular, inyección de glicerol, compresión con globo, ablación térmica por radiofrecuencia, radiocirugía estereotáxica del cerebro, el bisturí de rayos gamma. Bueno, de todas estas opciones van a conversar los doctores Matías Baldoncini y Álvaro Campero. Bueno, espero haber aportado alguna idea nueva en este sábado por la mañana y les agradezco la invitación y por supuesto me quedo al resto de las conferencias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Muchas gracias, doctor Alejandro. Ahora le vamos a dar comienzo a la conferencia del doctor Matías Baldoncini. Si hay preguntas, me gustaría que las hagan ahora para que podamos
discutir con el doctor Alejandro si hay alguna pregunta, la mandan por chat. La pregunta acá, a ver. Tres mensajes tenemos. Buen día, muchas gracias. La utilización del láser, me preguntan. La utilización del láser en neuralgia, doctor Alejandro. Bueno, no es un elemento que yo emplee, no tengo experiencia con su uso. Sí puedo comentar, si se refieren al bisturí de rayos gamma, que me parece que las últimas publicaciones no avalan su uso como tratamiento eficiente para el control de la neuralgia del trigémino. También me preguntan si los medicamentos que mencionó pueden ser recetados por odontólogos. Entiendo que no, muchas veces porque algunos son con receta archivada, ¿no? Prácticamente todos requieren duplicado. Sí, a ver, realmente lo que puedo comentarles, ya sea mi otra especialidad, es en la Universidad de La Plata, particularmente en la Facultad de Odontología. Tengo que dar en un par de semanas una conferencia que tiene que ver sobre dolor y también en parte sobre la alergia del trigémino, pero con un enfoque que hace el cannabis medicinal. Y sí lo están utilizando los odontólogos, eso sí pueden utilizar. Pero yendo a la medicación más clásica, la que se expende en las farmacias, todos estos fármacos anticonvulsivantes, la gran mayoría requieren duplicado. Ok. Acá me pregunta que cree que se refiere a la aplicación del láser como fotobiomodulación. Yo no lo empleo, no tengo experiencia con esa técnica. Quizás los doctores que me siguen en la conferencia puedan aportarle la respuesta que corresponde. No sé, Matías. Acá la doctora Georgina Santangelo dice, lo estamos utilizando el cannabis medicinal en la Universidad Nacional de La Plata y lo fabricamos también. Es gratuito el tratamiento. Sí, es verdad, realmente hay un conjunto de profesionales muy emprendedores que han dado muchísimos cursos, han formado mucha gente. Yo tengo allí una amiga, Mariana Ríos, una odontóloga fantástica, que se ha dedicado a formar cualquier cantidad de profesionales y de activar todos estos cursos, y de hecho es la que me ha invitado a esta conferencia. Bueno, dice que lo esperan el doctor en la Facultad de La Plata. La doctora Santangelo. Gracias por la exposición. Bueno, seguimos con el doctor Matías Baldosini, el cual es médico, obviamente especialista en neurocirugía, ¿sí? El doctor es especialista en neurocirugía y opera, es del servicio, ex neurocirujano del Servicio de Neurocirugía Petrona Villegas de Cordero, del Hospital de San Fernando de Buenos Aires. Es director del Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica de la Cátedra de Anatomía en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, y además opera en el Sanatorio Mater Dei como neurocirujano. Matías es una excelente persona, tengo la posibilidad y a través de él gestioné toda esta charla de paciente personal y lo conozco como persona y es a la persona que normalmente yo me refiero cuando derivo problemas de trigémino. Matías, un honor que tenerte acá. Gracias por estar este sábado, gracias por dedicarnos. Matías de acá a las 1 de la tarde tiene una neurocirugía de trigémino, así que no quiero más preámbulos y te quiero presentar. Van a ver cosas hermosas que hace Matías, un neurocirujano excelente, un microcirujano además, de excelente, he aprendido muchísimo con él. Gracias Matías de vuelta por estar acá, compartir la pantalla y bueno, adelante con tu exposición. Muchas gracias, Santiago, Verónica y a los miembros de la Sociedad Argentina de Endodoncia por la invitación. La verdad que para
para nosotros tres, tanto para Álvaro Campero, con quien trabajo en conjunto desde hace ya un tiempo largo, y junto con el doctor Alejandro, con quien también trabajamos en conjunto, y de hecho soy miembro como profesional del Instituto de Neurología de Buenos Aires, con gran honra. Bueno, compartir este sábado con todos ustedes. Yo recuerdo, mi abuelo, a modo un poco de broma, solía decir siempre: ustedes tienen que tener un médico amigo, un odontólogo, perdón, un abogado amigo y un sacerdote amigo. Yo le quisiera agregar algo más, que uno tiene que tener un odontólogo amigo, porque uno muchas veces tiene que correr, y no lo digo como un cumplido realmente, los dolores odontógenos y los dolores trigeminales, de los cuales estamos hablando en el día de hoy, son realmente un calvario para los pacientes. Y cuando uno está del otro lado, cuando uno está como paciente con un dolor, justamente ayer recibí un tratamiento de conducto que tenía un dolor realmente muy, muy importante. Uno busca la solución, uno busca la solución. Y el objetivo de esta charla justamente es tratar de compartirles nosotros la visión. Ya el doctor Alejandro nos compartió la visión desde la neurología, y nosotros con Álvaro tratar de compartir la visión ya quirúrgica de aquellos casos que terminan teniendo una clara indicación quirúrgica. Así que trataremos de ser lo más claro posible, y queda abierto el chat, por supuesto, para poder conversar las dudas, las consultas. Yo me voy a enfocar puntualmente en aquellos pacientes que tienen neuralgia del trigémino, exclusivamente por compresión neurovascular, ¿sí? Que es una de las causas de dolor del nervio trigémino, ¿sí? Bueno, esta imagen que ven de fondo, creo que ya todos la conocen. Yo me formé como médico en la Universidad Nacional de Rosario, pero tengo la suerte desde el 2010 de vivir aquí en la ciudad de Buenos Aires, y formar parte de esta gran casa de estudios que ustedes aquí en Buenos Aires están a la vuelta, están del otro lado, por Marcelo T. de Alvear. Y específicamente en la Universidad de Buenos Aires tenemos un laboratorio de microneuroanatomía que están todos invitados. Si alguna vez quieren venir a trabajar al laboratorio, las puertas están abiertas para todos los colegas odontólogos, para venir a incursionar en nuevas técnicas, a practicar técnicas de microcirugía. Tenemos microscopios, aspiradores, drill, etcétera. Así que están todos invitados a venir al laboratorio en la segunda cátedra de anatomía. Estos son los contactos por si alguien quiere hacer una consulta, este, o, o quedó alguna duda en particular. El mail, esta es la dirección del Instagram, la página, y por supuesto el teléfono para los colegas. Siempre estamos disponibles por cualquier duda o cualquier consulta. Ahora bien, hablar de por qué creo que esta charla es necesaria. Incluso es necesaria mantenerla con cierta frecuencia, porque estamos hablando de un nervio que es un nervio casi exclusivamente sensitivo. Si bien tiene un ramo motor, que nos es útil el ramo motor porque nos ayuda a movilizar justamente uno de los músculos que más fuerza tiene en nuestro cuerpo, que es el músculo macetero, que de hecho gracias a ese músculo macetero se produce en gran parte la fuerza masticatoria, que nos permite fraccionar los alimentos con la masticación. Pero es un nervio sensitivo, y que particularmente emite dos ramos que terminan dando inervación sensitiva, que es una sensibilidad muy, muy exquisita a los dientes, a través de los ramos dentarios que va dando tanto a la arcada dentaria superior como a la arcada dentaria inferior. Entonces, yo creo que eh, cuando abordamos un paciente con neuralgia del trigémino, esta imagen nos termina representando. ¿Por qué? Porque neurólogos, neurocirujanos, neuroimagenólogos, odontólogos, especialistas del dolor, anestesiólogos, se tienen que reunir como si fueran piezas de un engranaje para tratar de hacer mejorar la calidad de vida de un paciente en particular. De hecho, muchas veces cuando nosotros tenemos pacientes que concurren a la consulta con neuralgia del trigémino, del segundo ramo o del tercer ramo, generalmente tratamos de referenciar a los pacientes a sus odontólogos de cabecera, para que ellos puedan
descartar que la causa no sea odontógena. Sabemos muy bien que los procesos infecciosos dentarios, específicamente aquellos gérmenes que generan caries, que pueden llegar a exponer ustedes me van a corregir después si hablo mal algunos términos de odontología específicos, pero la pulpa dentaria puede exponer la parte más apical de las raicillas sensitivas de los nervios y generar dolor. Entonces siempre nosotros consultamos con los médicos odontólogos. Y por otro lado, entendemos que esta charla es necesaria porque en muchos casos, y de hecho, bueno, mi odontólogo de cabecera es Santiago, pero yo soy el mayor de 3 varones y el segundo es odontólogo y permanentemente me consulta, me dice, Matías, tengo a este paciente que tiene este dolor, le hice la extracción de esta y esta pieza dentaria, sin embargo el dolor sigue, ¿qué le pido? ¿Qué estudios le pido? ¿Qué medicación manejo? Entonces, creo que esta charla era necesaria y ojalá podamos mantenerla con cierta frecuencia para ir actualizándonos, porque, bueno, el doctor Anderson recién nos está hablando del uso también de cannabis medicinal en neuralgia del trigémino, por lo cual, como todo, la medicina y la odontología va evolucionando y con el tiempo las actualizaciones van siendo necesarias. Entonces, algo muy importante es lo siguiente, porque cuando uno tiene un paciente en consultorio con neuralgia del trigémino severa, es un paciente que está desesperado. Entonces, algo que yo acostumbro mucho a decirle al paciente es que se quede tranquilo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos caminos posibles para solucionar su enfermedad, ¿sí? En principio, consultar con el odontólogo para descartar un proceso odontógeno, realizar estudios para analizar cuál es el origen del dolor, ¿sí? Y diferentes alternativas terapéuticas, desde tratamientos médicos, inyección de toxina botulínica, realizar una cirugía en caso que lo requiera, bien, o brindar algún tipo de tratamiento innovador, como por ejemplo el cannabis medicinal que nos mencionaba recién. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que la incidencia es una incidencia importante. La incidencia anual es de aproximadamente 6 de cada 100.000 personas. 6, algunas estadísticas muestran hasta 10 de cada 100.000 personas, por lo cual el número en Argentina es un número importante cada año que vamos teniendo de incidencia de neuralgia del trigémino. Y el pico de incidencia, esto es bien característico, es mayor a los 50 o 60 años. De hecho, cuando nosotros llegamos al diagnóstico de que la neuralgia es porque una arteria le pega al nervio, que se llama conflicto neurovascular, lo llamativo es que los pacientes empiezan con la neuralgia después de los 50, 60, incluso tenemos pacientes mayores todavía que comienzan con la neuralgia. Y eso es específicamente porque se ha demostrado de que las arterias que cruzan cerca del nervio trigémino sufren un proceso de elongación a medida que pasan los años y como una estructura que siempre estuvo allí, cruzando cerca del nervio trigémino, nunca generó neuralgia y sin embargo, después de determinado tiempo, se empiezan a generar la neuralgia, justamente por un proceso de elongación. Entonces, siempre volvemos a la anatomía. Ya Santiago les mencionó que nosotros tenemos Matías, se bajó un el laboratorio en la Universidad micrófono. de Buenos Aires, por lo cual Matías, siempre volvemos a las bases, siempre volvemos a la se anatomía. te bajó el Recordar que micrófono, no el sé nervio si... trigémino nace acá atrás, en la parte más posterior de la base del cráneo, nace directamente de la protuberancia, es uno de los nervios más gruesos de nuestro cuerpo, tiene la mayor cantidad de fibritas junto con el segundo par craneal, que es el nervio óptico, son los nervios más gruesos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y luego de nacer de la protuberancia tiene un recorrido, ¿sí? En una cisterna que se llama cisterna pontocerebelosa, porque se forma entre la protuberancia y el cerebelo, un recorrido que se llama recorrido cisternal, ¿sí? Luego se mete dentro del cavum de Meckel, aquí en este sector, pegadito a la pared lateral del seno cavernoso, y se dilata en un ganglio que se llama ganglio de Gasser. En ese punto el nervio da sus 3 ramos. Da un ramo que entra en la fisura orbitaria superior, que es el ramo oftálmico, el segundo ramo que entra en este orificio, que es el foramen redondo, ¿sí? Que es el ramo maxilar, y el ramo mandibular es el más grueso de todos, que ingresa en el foramen oval. Junto en el foramen oval
pasa también el ramo motor del trigémino, muy, muy importante. Y luego se distribuyen, por supuesto, en sus diferentes ramas. Pero es importante recordar eso. Ese es el punto donde el nervio se divide en sus tres ramos. Por lo cual, cualquier causa que comprima el nervio en la base del cráneo también puede generar una neuralgia del trigémino. Acá lo vemos con una vista un poco más oblicua. Esto es la fosa anterior de la base del cráneo. Esta es la fosa media, aquí está la fosa posterior, este es el ápex petroso, ¿sí? Y aquí vemos la fisura orbitaria superior donde entra el nervio oftálmico, ¿sí? El nervio maxilar y el nervio mandibular, foramen redondo y foramen oval. ¿Por qué insisto con el tema de los forámenes? Porque nosotros tenemos que, cuando pedimos estudio en los pacientes, hay que prestar especial atención en el punto donde pasan por los forámenes, porque si hay algún crecimiento allí por un tumor de base de cráneo, perdón, por un tumor de base de cráneo, o un tumor vascular, generalmente las compresiones se dan en los puntos donde pasan por estructuras óseas, y ahí se puede ver estrechado por la compresión. Y por otro lado, hay otro tipo de tratamiento, que ya el doctor Anderson lo deslizó recién, que es la posibilidad de tratar de modo percutáneo a estos pacientes. Cuando nosotros estudiamos a los pacientes y no vemos una causa lógica del origen de la neuralgia del trigémino, también podemos ingresar por vía percutánea, llegar hasta el foramen oval fundamentalmente, en algunos casos se puede acceder al foramen redondo, también es más complejo, y tratarlo allí, ya sea con fármacos o con algo que es bastante novedoso en los últimos años, que se llama radiofrecuencia, que es la posibilidad de, a través de ondas de calor continuas o pulsadas, generar una lesión en el nervio para que disminuya el dolor del nervio trigémino en nuestros pacientes. Esta es una vista anterior del tronco encefálico, ¿sí? Vista anterior del tronco encefálico, recordando que tiene tres partes, los dos pedúnculos cerebrales, esta parte que es la protuberancia y el bulbo raquídeo, y aquí vemos este gran nervio. Este nervio es el nervio trigémino. Como verán, nace en la parte alta de la protuberancia, ¿sí? En la parte más alta de la protuberancia, bien grueso, y se dirige hacia adelante y levemente hacia el lateral. Pero es bien, bien grueso, y en este componente de fibras también tenemos el ramo motor. Ahora bien, este es un cerebro que está totalmente disecado, pero acá tenemos estructuras vasculares, tenemos las dos arterias vertebrales en el medio, la arteria basilar y numerosas arterias colaterales, ¿sí? Que van de la línea media hacia el lateral para dar irrigación al cerebelo, que pasan por abajo, por arriba o medialmente al nervio trigémino, ¿sí? Y en algunos casos puede llegar a comprimir al nervio. Generalmente la compresión se da en la raíz del nervio, también se puede dar en el segmento cisternal, cuando viaja buscando el ganglio de Gasser, pero si encontramos una compresión del nervio en alguno de estos sectores, incluso hay algunos nervios que muestran cambios en la resonancia magnética de intensidad, porque cuando, como les dije al inicio, mi charla es sobre compresión neurovascular. Cuando una arteria empieza a golpear al nervio, le va produciendo una neuropatía local y le va generando cambios en la mielina que recubre a el nervio trigémino, por lo cual el nervio puede quedar sensible y generar dolor por esa compresión neurovascular. Bien, esto es una vista lateral de la base del cráneo, ¿sí? Una vista anterolateral. Esto es una disección realizada por un colega de Buenos Aires, que se llama Maximiliano Núñez. Acá vemos, fíjense, cómo el nervio nace de la protuberancia, tiene este recorrido, que es el recorrido cisternal, ¿sí? Del nervio, ¿bien? Está llena de líquido cefalorraquídeo, acá este sector. Justamente algunos videos que les voy a mostrar del acceso al nervio se dan en este sector puntual, ¿sí? Y luego entra al cabum de Meckel, engrosándose y aplastándose en este ganglio que es el ganglio de Gasser, y da sus tres ramos: el ramo oftálmico, el ramo maxilar y el ramo mandibular. Fisura orbitaria superior, el foramen redondo y foramen oval aquí abajo. ¿Bien? Entonces, pero ya podemos ver que esta arteria, puntualmente esta arteria se llama arteria cerebelosa superior. Fíjense cómo esta arteria descansa arriba del nervio. Esta arteria golpea con el impulso sistólico de nuestro corazón, que así como nosotros
podemos palparlo el pulso radial o el pulso carotídeo y vemos cómo nos empuja el dedo al tacto. Exactamente lo mismo generan las arterias cuando pasan muy cerca del nervio trigémino y empiezan a golpear al nervio en la cara superior, en la parte medial o en la parte inferior. También vale la pena destacar otra cosa. Hay numerosa cantidad de venas que drenan la sangre venosa, ya sea del cerebelo o del tronco encefálico, ¿sí? Y esas venas también pueden comprimir al nervio. Por lo cual, cuando hablamos de compresión neurovascular, para ir resumiendo algunos aspectos, hablamos de este segmento cisternal del nervio, cuando el nervio nace del tronco encefálico, ¿sí? Y la compresión puede ser dada por una arteria o por una vena, o puede ser mixta también. Hemos encontrado arterias y venas comprimiendo al nervio. Generalmente las neuralgias de estos pacientes tienen puntos gatillos, siempre están localizadas en un sector, ya sea en el ramo inferior, en el ramo intermedio o en el ramo superior, y tienen puntos gatillos. Los pacientes se lavan la cara y el solo contacto del agua les genera el dolor. Y es como una electricidad que comienza en la cara y se va hacia atrás. No se pueden cepillar los dientes. Hay pacientes que hemos operado que incluso no se pueden afeitar porque el solo hecho de pasarse la máquina les genera dolor. Entonces, nuevamente resumiendo, ramo superior oftálmico inerva la parte superior, o sea, de la comisura de los ojos hacia arriba, el ramo maxilar desde la comisura de los ojos hacia abajo, o sea, entre comisura y comisura, ocular y bucal, y el ramo inferior inerva toda esta región de la cara. Por lo cual, ¿por qué estamos hoy, sábado, charlando de este tema particular que tanto nos interesa a médicos y a odontólogos? Porque un gran territorio está involucrado en regiones donde puede generarnos dolor algún proceso odontógeno. Entonces, recordar que tenemos el ramo alveolar inferior, ¿sí? Y el ramo alveolar superior, que forma aquí arriba una estructura plexual, bien, a través del nervio infraorbitario, y estos nervios que son los nervios alveolares superiores, y terminan dando estas raicillas chiquititas que forman el plexo dentario inferior, o plexo dentario superior, que terminan ingresando a la parte más basal de los dientes, ¿sí? y de las regiones de los molares también, por supuesto, y brindan sensibilidad a los dientes en particular. Entonces, es muy característico y particularmente nosotros, cada vez que tenemos un paciente con neuralgia, damos el tratamiento, solicitamos los estudios, que ahora vamos a decir qué estudios se piden, pero solicitamos una interconsulta con su neurólogo de cabecera para descartar un proceso odontógeno que pueda darse en ese sector. Entonces, vamos a ver una imagen anatómica interesante. Si nosotros, esta es la fosa posterior, donde nace el nervio trigémino, es un corte por línea media, que pone un corte sagital. Fíjense que acá tenemos a la hipófisis, el tallo pituitario. Estamos cortando el cerebro por la línea media, y lo estamos viendo desde un lateral. Si yo trazo una línea horizontal por aquí y hago un corte ya más bien axial, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver al cerebelo, por supuesto, y esto es muy importante para orientarlos a ustedes cómo vemos nosotros desde la cirugía, ¿sí? Vemos al cerebelo, la protuberancia, y fíjense el nervio y la dirección que tiene, ¿sí? Antero-posterior, de un lado y el otro, las fibras son realmente muy gruesas, levemente oblicuo hacia lateral, para llegar al ganglio de Gassel que se encuentra ahí ubicado. Entonces, este es el sector que nosotros buscamos ver en la cirugía cuando encontramos compresión del nervio. ¿Y por dónde entramos nosotros? Entramos por acá atrás, entramos por la oreja, ¿sí? Por detrás de la oreja, hacemos una incisión longitudinal por detrás de la oreja, hacemos una ventanita atrás de la apófisis mastoides, ¿sí? Que está por detrás de la oreja, e ingresamos siguiendo una línea, ¿sí? Paralela al hueso petroso para llegar al nervio, descomprimirlo, separarlo, ponerle una estructura que se llama teflón, que ahora les voy a mostrar algunos videos, para dejarlo totalmente descomprimido al nervio, ¿sí? Acá lo vemos con un poquito más de aumento, fíjense, este recorrido, cómo tiene esta dirección antero-posterior. Bien, las compresiones neurovasculares solo se dan en este sector, ¿sí? Solo se dan en este sector, ya sea, generalmente se dan en la raíz del nervio, donde el nervio nace. Por eso es muy importante estudiar con imágenes de mucha calidad, ya el doctor Anderson nos decía recién, para descartar compresiones neurovasculares
o como nos va a hablar el doctor Campero en breve, de también descartar lesiones tumorales que puedan darse en la base de cráneo en este sector que generan neuralgia del trigémino. Fíjense acá cómo pasa, esta es una arteria vertebral dolicoectástica, que si bien en este caso está separada, puede pasar muy cerca del nervio. Ahora bien, esta parte me parece súper importante. La semana pasada, Luciano, mi hermano, que vive en mi ciudad y es odontólogo, me llamó porque tenía un paciente con neuralgia del trigémino que le había realizado 2 extracciones dentarias y me decía, ¿qué estudio le tenemos que pedir? ¿Qué estudio le tiene que pedir el médico? Y el estudio, esto sí me parece muy, muy importante. Paciente con neuralgia del trigémino, que tiene dolor en el ramo superior, ramo medio o ramo inferior, o combinación de 2 ramos con puntos gatillo y demás, que se descarta patología odontógena, es clave pedirle este estudio. Se tiene que pedir una resonancia magnética cerebral con contraste y sin contraste, ¿sí? Con cortes finos en fosa posterior, que es justo donde está el nervio trigémino ubicado, ¿bien? Y hay que pedir una secuencia especial, y esto es clave tenerlo en cuenta, porque si ustedes referencian al paciente con algún colega clínico o neurólogo, neurocirujano, es importante que se detalle esto, ¿sí? Cortes finos en fosa posterior en una secuencia que se llama secuencia T2 pesada o secuencia fiesta, ¿sí? Que nos permite ver muy bien el nervio. Fíjense en esta imagen, este es un caso que vamos a operar en el día de hoy con el doctor Campero, paciente con neuralgia del trigémino, derecha, severa, de 2 años de evolución, y fíjense cómo este nervio del lado izquierdo se ve perfectamente bien, y miren el nervio del lado derecho. 2 vasos comprimiendo el nervio, le cambiaron ya la intensidad de la resonancia magnética, lo desvían, le hacen una panza, y no solo eso, sino que miren el grosor del nervio acá, antes de entrar al cabum, y miren en este sector, bien adelgazado, bien adelgazado. ¿Y por qué es importante pedir con contraste? Porque en el contraste, en el T1 con contraste, vemos el contraste dentro de la arteria, para descartar que no sea otra estructura, ¿sí? Puede ser aracnoides, otra estructura que tengamos a nivel cerebral. Y fíjense cómo se ve, miren este es un video ya animado, cómo se ve bien el trayecto de los nervios, de las arterias, fíjense, ese es el 7º y 8º nervio craneal, y ahí vemos al trigémino, ¿sí? Trigémino que está bien del lado izquierdo, y del lado derecho tiene una pancita hecha que le genera, ¿sí?, esa compresión por 2 arterias que están en la parte más medial. Entonces es importante saber qué estudio le tenemos que pedir a los pacientes. Además de, por supuesto, con la resonancia magnética nos permite estudiar el nervio por completo. Lo vemos en el cabum de Meckel, lo vemos cómo entra la fisura orbitaria superior, vemos cómo salen por el foramen redondo, por el foramen oval. Podemos ver perfecta la anatomía. Ahora bien, vamos a pasar más a lo quirúrgico ahora. Una vez que nosotros diagnosticamos un paciente con neuralgia del trigémino, descartamos otras causas y que los pacientes son refractarios al tratamiento médico, generalmente indicamos la cirugía. La cirugía es una cirugía que está descrita desde hace ya muchos años, ¿sí? Se realiza una pequeña, fíjense, esta es una imagen del lado derecho, cadavérica, por supuesto. Vemos aquí el pabellón auricular. Acá marcamos una estructura que es muy fácil de palpar nosotros, que se llama apófisis mastoide, está atrás de la oreja, ¿sí? Y hacemos una incisión de 5 o 6 centímetros aproximadamente. Después de realizar la incisión, buscamos un punto craniométrico importante, que es la transición entre el seno transverso y el seno sigmoide, un seno venoso muy importante. Sabemos que si nosotros hacemos una ventanita en ese ángulo entre el seno transverso y el seno sigmoide, podemos entrar por delante de la protuberancia y por detrás del hueso petroso, y fíjense, justamente este preparado tenía una compresión neurovascular, al menos una relación neurovascular. Estaba una arteria muy pegadita al nervio trigémino. Fíjense, esta imagen que vemos acá es la protuberancia, este es el nervio trigémino, y ahí arriba una arteria que es la arteria cerebrosa superior. Y pusimos, simulando, como si fuera una simulación quirúrgica, una estructura blanquecina, en este caso es algodón, separando la arteria del nervio. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Ahora bien, esto se lo cito también para que sepan que es parte del arsenal del tratamiento neuroquirúrgico. Para aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de compresión neurovascular, que la neuralgia no es tan típica, que un día le duele acá, otro día le duele acá abajo, se descarta
el origen odontógeno, y con tratamiento médico no funciona, una buena alternativa es esta, que es el bloqueo percutáneo del nervio trigemio. Por supuesto, el doctor Anderson ya lo mencionó recién, el bloqueo se puede realizar con fármacos, ¿sí? Directamente con tratamiento con fármacos, con analgésicos y antiinflamatorios, directamente sobre la raíz del nervio, o por supuesto que también podemos hacer esto que se llama radiofrecuencia. Se utiliza una aguja bastante larga que se ingresa a través de la mejilla con control radioscópico. Lo que buscamos generalmente es el foramen oval. Al ingresar al foramen oval, lo bueno es que podemos estimular con este equipo, que es el equipo de radiofrecuencia, hacemos un estímulo motor y el paciente se le contrae la cara, ¿sí? Le contrae básicamente el músculo macetero. Sabemos que estamos ahí a nivel de B3, y por otro lado, le hacemos estimulación sensitiva. El paciente se despierta, ¿sí? Se hace una sedación mínima, y el paciente le refiere dolor en el territorio inferior. Y lo que se puede hacer en estos casos es radiofrecuencia, que básicamente la radiofrecuencia es transmitir impulsos de calor, impulsos térmicos, que pueden ser continua, ¿sí? O pulsada. Se emiten impulsos térmicos, se cede y así. Se emiten y se cede. Lo único que tiene la radiofrecuencia cuando se hace de modo continuo es que el nervio, generalmente el territorio de ese nervio, generalmente lo hacemos en el territorio del nervio del ramo mandibular, queda con analgesia. Eso es algo que hay que hablarlo bien con los pacientes. Cambiamos dolor por analgesia, pero es algo que siempre hay que hablarlo muy bien con los pacientes para que lo tengan en consideración como algo secundario al procedimiento. Pero saber que hay, o sea, la imagen del inicio que yo puse de varios caminos es importante, porque son pacientes que están desesperados, pacientes que incluso, como lo deslizó el doctor en un principio, tienen algunos pacientes ideaciones suicidas. Entonces son pacientes que tenemos que contenerlos en un equipo conformado por neurólogos, clínicos, neuroimagenólogos, anestesiólogos, odontólogos, neurocirujanos, para darle la solución. Afortunadamente, hoy en día hay numerosas posibilidades de tratamiento. Y bueno, para ya pasar a imágenes quirúrgicas, este es un caso de un paciente femenino, 58 años de edad, con un dolor. Nosotros ponemos B1, B2 y B3. B1 es el ramo superior y B por el nervio quinto, que es el quinto par craneal. B2 ramo maxilar, B3 ramo mandibular. Derecho severo, en tratamiento con carbamazepina, analgésicos, y se realizó también 2 veces toxina botulínica. Algo importante para destacar, que me parece sí muy importante destacar, es lo siguiente. Nosotros, cuando vemos compresión neurovascular del nervio, generalmente indicamos la cirugía. ¿Por qué? Porque por más que tengan, aunque sea una mejoría parcial del dolor con el tratamiento médico, sabemos que esa arteria, tarde o temprano, termina generando cambios en la mielina del nervio. Entonces, mientras más cronicidad tenga esa compresión, más difícil va a ser solucionarlo. Entonces, tratamos de indicar cirugía en los casos de que veamos compresión neurovascular evidente en la resonancia magnética, por más que incluso tengan mejoría con la carbamazepina. Pero bueno, eso será un tema que lo charlaremos ahora con el doctor y con Álvaro también. En la imagen se ve una compresión medial por la arteria cerebelosa anteroinferior. Podemos ver aquí, esta es la resonancia magnética en el T2 pesado, como les decía, y vemos la arteria cerebelosa anteroinferior comprimiendo al nervio. Fíjense cómo lo comprime al nervio en la parte medial. Se ve el ramito que justo hace una curva comprimiendo al nervio, y generalmente le produce una curva al nervio. Si bien el nervio tiene una dirección recta, le produce una curva. Y acá pasamos a la cirugía. Realizamos nuestra cirugía. Esto es del lado derecho. Fíjense, esto es la apófisis mastoides. Siempre a nuestros pacientes los operamos sentados. Esta es la parte superior, este es inferior, acá está la región de la nuca posterior, y acá estaría la oreja del paciente. Entonces ponemos una pequeña espatulita. Este es el peñasco del paciente. Entramos entre el cerebelo y el peñasco, ¿sí? Es un ángulo que se llama ángulo pontocerebroso. Y pueden ver ahí, ese es el nervio trigémino, bien grueso. Ese es el séptimo y el octavo. Y miren el loop de la arteria, cómo le pegaba al nervio. Y es muy común que veamos en cirugía que el nervio tiene un color en la zona normal y otro color en la zona de compresión. Generalmente se pone más oscuro el nervio. Se pone oscuro, o incluso como le pega permanentemente, lo que hace es
generar un daño en la microvasculatura. Recuerden que los nervios tienen lo que se llama vasa nervorum. Fíjense que está despulida. Esta zona no tiene vasa nervorum. Es como que genera un daño en los vasitos propios del nervio y le genera una muesca, en este caso. Entonces, la cirugía consiste en separarlo, y una vez que lo separamos, en la interfaz entre la arteria y el nervio, colocamos un elemento que se llama teflón. El nombre científico es politetrafluoroetileno. Es una herramienta que se usa mucho en cardiocirugía también, pero esto es fibrilar. Tiene como una fibrita, es como una felpa, que la función que tiene es amortiguar para toda la vida el golpe de la arteria, ¿sí? Entonces colocamos un fragmento de teflón y ese nervio ya no sufre más. En caso de que el teflón quede quieto allí, generalmente se hace eso solo. En caso de que sea necesario, se coloca un gel que se llama fibrina, que es como si fuera un gel transparente, que la función que tiene es fijar al teflón ahí. Fíjense cómo el teflón ya queda separado y el nervio ya no sufre más daño. Mientras más pasa el tiempo con la neuralgia de los pacientes, es más común ver estos cambios de color en el nervio, ¿sí? O adelgazamiento en el nervio. Otro caso, paciente masculino, 62 años, dolor B1 y B2 derecho severo en tratamiento con carbamazepina, y en las imágenes se ve una compresión medial por la arteria cerebelosa superior duplicada. Muy parecido al caso que tenemos que operar en el día de hoy. Entonces, fíjense, otra vez, resonancia magnética en secuencia T2 pesada, en fosa posterior, hay que hacer cortes finos. Importante que hagan esos cortes finos para uno poder hacer un buen escaneo de la fosa posterior. Acá va a pasar el nervio facial, lo vemos con un poquito más de zoom, y fíjense cómo el nervio trigémino está apretado, comprimido y desplazado por la arteria cerebrosa superior. Así operamos a nuestros pacientes. Hay varias modalidades de operar a los nervios trigéminos. Se puede operar en esta posición que nosotros utilizamos, que se llama posición semisentada, o también se puede operar acostado, en decúbito lateral, o simplemente boca arriba y lateralizando la cabeza. Eso depende de la preferencia del cirujano. Este es un poco el paso a paso que nosotros hacemos en quirófano, ¿no? Posicionamos al paciente, le ponemos un realce por debajo de las rodillas. Por supuesto que los pacientes están bajo anestesia general, todo el tiempo bajo anestesia general. Posicionamos al paciente, trabajamos, generalmente esto nos lleva media hora, con un trabajo en equipo entre anestesiólogos y los residentes. Lo vamos posicionando al paciente, colocamos, generalmente lateralizamos levemente la cabeza hacia el lado contralateral, pintamos nuestros reparos anatómicos, ¿sí? Y algo lateralizamos la cabeza hacia el lado contralateral para lograr una mejor visualización del nervio trigémino. Empezamos la sepsia, antisepsia, pero en líneas generales es una cirugía que no dura más de 3 horas, ¿sí? De inicio hasta final es una cirugía que no dura más de 3 horas, porque cuando tenemos que descomprimirlo por una compresión neurovascular, simplemente tenemos que separar una arteria de un nervio, ¿sí? Así está la posición, fíjense cómo nosotros marcamos la incisión, dibujamos los senos, ¿sí? El seno transverso y el seno sigmoide en ese caso, y así como quedan los pacientes, en posición semisentada antes de comenzar la cirugía. Estos reparos son muy importantes, ¿sí? Y la incisión generalmente no son más de 5 o 6 centímetros aproximadamente, y después se reconstruye todo por completo. Empezamos nuestra cirugía entonces. Seguimos nuestra cirugía, vemos, fíjense, esta es la apófisis mastoides, está parcialmente drilada, esto es superior, esto es inferior, esto es posterior, acá estaría la región de la nuca del paciente, y la oreja está abajo de todo este sector, ¿bien? Cuando nosotros exponemos la duramadre, hacemos un cortecito generalmente en forma de C, ponemos puntos de anclaje, acá arriba estaría pasando el seno transverso, y acá el seno sigmoideo. Estos puntitos de anclaje, al reclinarlo, nos permiten una mejor visión, un mejor ángulo de visión a través de nuestra cirugía. Vale destacar que nosotros trabajamos siempre con microscopio en estos casos, ¿no? Estas cirugías se hacen siempre con microscopio, no con otra cosa, y en muchos casos utilizamos algo que se llama endoscopio, que ahora les voy a mostrar, que es una camarita larga de casi 20 centímetros y mide 4 milímetros de diámetro, como un tubito muy chiquitito, que nos permite a veces localizar vasos que se encuentran muy profundamente ubicados. Vamos llegando hasta el nervio, tratamos de ir despacito, paso a paso. Fíjense que ahí se encuentra el nervio trigémino, su recorrido anteroposterior, vamos liberando el aracnoides. Este vaso que está acá se encuentra alejado del nervio,
pero cuando vemos en la parte medial, tiene una compresión de 2 arterias que lo están comprimiendo desde medial hacia lateral, lo empujan al nervio. Lo deforman, fíjense que les genera como una curvatura al nervio. Entonces, nosotros trabajamos entre estas ventanitas venosas, separamos al nervio, es clave, miren cómo trabajamos con unas pequeñas bolitas anguladas, generando la interfaz. Nunca colocamos el teflón sin generarnos la cavidad, ¿sí? Ayer, mientras miraba el techo y mientras me estaban haciendo el tratamiento de conducto, veía cómo, o sea, el concepto es exactamente el mismo. Ustedes, hasta no hacer bien el tratamiento de conducto, generar la cavidad, despulir por completo cada conducto, no colocan los selladores finales. Aquí el concepto es muy parecido. Generar primero el plano de clivaje entre la arteria y el nervio, separarla bien, y una vez que nos generamos ese plano de clivaje, es donde seleccionamos el tamaño del teflón a utilizar, ¿sí? La curva del teflón a utilizar, y después, una vez que ya tenemos ya seleccionado nuestro teflón, simplemente lo deslizamos con movimientos de microcirugía muy delicados para poder dejar definitivamente al nervio liberado. En este caso lo separamos primero del tronco encefálico y después pusimos un teflón separando la arteria del nervio. Estas compresiones mediales son, desde el punto de vista técnico, un poquito más complejas porque estamos trabajando atrás del nervio, ¿sí? Las compresiones, cuando son laterales, son algo más simple porque uno primero se encuentra con la arteria. En este caso nos encontramos primero con el nervio y después con la arteria que estaba situada más medialmente. Acá les voy a mostrar otro caso. Mujer de 69 años, dolor en territorio del nervio maxilar del lado izquierdo. Tuvo 2 internaciones por dolor. Estos pacientes que sufren tanto dolor del trigémino muchas veces tienen internaciones por dolor, internas para tratamientos endovenosos de dolor. Entonces, en la resonancia magnética, lo que vamos a ver es una compresión del nervio trigémino por la arteria cerebelosa superior, y tiene una compresión venosa también ahí. Fíjense cómo hay como si fuera una interfaz venosa con el nervio ahí. Se puede ver bien con una compresión arterial también. Entonces, empezamos este es el posicionamiento del paciente, ¿sí? El paciente se encuentra intubado, en anestesia general, las piernas bien elevadas. Es importante elevar las piernas para nosotros, para una adecuada circulación de sangre durante la cirugía. Esa es la incisión y las marcaciones que hacemos superficiales. Este es un trabajo que presentamos hace poco en relación al cuidado que hay que tener con todas las venitas que van desde el tronco encefálico y el cerebelo y que pasan cerca del nervio trigémino. Cuando nosotros operamos nervio trigémino o lesiones en esta localización, somos muy respetuosos de conservar siempre todas las arterias y todas las venas, siempre, en todo momento. Fíjense, esto es del lado izquierdo, o sea que acá está la oreja del paciente, acá atrás está la nuca, arriba estaría esta parte es la parte superior, esa es la tienda del cerebelo, y fíjense cómo vamos por delante del cerebelo abriendo una ventanita que nos dejan estas 2 venas, llegando a la parte profunda. Eso blanco que está allá abajo es el nervio trigémino, y tenía una arteria que lo cabalgaba por arriba. Entonces fíjense que en este caso no coagulamos las venas, usamos una membrana de aracnoides que estaba entre una vena y la otra para usar ese ángulo microquirúrgico, ¿sí? Respetamos todas las estructuras anatómicas. Eso es algo clave en la cirugía en este sector, porque estamos trabajando con zonas muy importantes, zonas que regulan la frecuencia cardíaca, respiración. Recordad que tenemos el tronco encefálico por detrás y por donde pasan todas las vías que movilizan nuestro cuerpo, que traen sensibilidad de nuestro cuerpo hacia nuestro cerebro. Entonces, deslizamos el teflón, lo colocamos por debajo por debajo de la arteria que estaba comprimiendo, en este caso, al nervio, y de esa manera, de por vida, queda la arteria por arriba, el nervio por abajo, fíjense, y el teflón en el medio. Y en algunos casos colocamos ese gel que lo deja pegado para siempre. Acá hay otros pares craneales, es el 4.º par craneal, etc. Y hacia arriba tenemos la tienda del cerebelo. Pero miren cómo el nervio queda por debajo, el teflón en el medio y la arteria arriba. Esta es una compresión que estaba arriba del nervio. Otro caso raro, atípico, ¿sí? Paciente de 39 años, dolor severo del lado derecho, ¿sí? En territorio B2, tratamiento con carbamazepina, AINES. Este paciente tenía como antecedente muchos traumatismos de cráneo. Y lo que vimos en las imágenes era una compresión venosa.
como les decía en un inicio, la compresión puede ser por una arteria o por una vena, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el paciente tenía una compresión venosa, en este caso. Ahí se ve la compresión, una vena, un complejo venoso que está arriba, perdón, acá, arriba del nervio, ¿sí? Bien, bien arriba del nervio. Entonces, este es el posicionamiento quirúrgico del paciente, nuevamente, ¿sí? Las piernas bien elevadas, posición semisentada. Nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando en posición semisentada. Marcamos otra vez, senotransverso, senosigmoides, mastoides, la oreja acá adelante. Y de la misma manera vamos a ver nuestro video quirúrgico. Acá está la mastoide, aquí esto es superior, esto es posterior y aquí es inferior. Abrimos de un modo muy delicado la dura madre, siempre dejamos un bordecito de dura madre para poder poner puntos de anclaje y ganar algunos milímetros en la visualización. Es un angulito muy pequeño el que se corta de dura madre, porque tenemos que ir a la parte más alta de la protuberancia, no hace falta cortar tan abajo, con una pequeña incisión ya llegamos perfectamente bien a nuestro sitio de trabajo. Fíjense, entramos entre el cerebelo y la protuberancia. Y miren, el nervio, ¿sí? Este es todo el recorrido cisternal del nervio, y estaba comprimido por esta vena, y la unión de las dos venas lo comprimía hacia arriba. Y tenía un cuando encontramos compresiones de venas, lo que sí nos llama mucho la atención es que la aracnoides, es decir, esa membranita que cubre, recordar que nuestro cerebro tiene duramadre, aracnoides y inframadre. La aracnoide se encuentra de una manera muy densa, bien, bien densa, y por eso creemos que la compresión venosa en estos casos se da, ¿no? Porque si bien no tiene el latido del ciclo sistólico, tiene una aracnoide bien densa. Entonces, compresión aquí por vena, compresión aquí por vena, aquí por vena y aquí por vena. Entonces, en algunos casos no usamos solamente un teflón, sino que usamos muchos pedacitos pequeños de teflones. Separamos, fíjense, vamos a separar la parte medial de la compresión venosa, alejando la vena que estaba en el sector medial, y después vamos a separar 1, 2, 3 puntos de contacto, previo a disección, por supuesto, que presentaba a través de estas compresiones venosas. Generalmente colocamos al teflón y con estos microdisectores lo vamos bajando suavemente, y fíjense, un teflón, 2, 3, 4 fragmentos de teflón que teníamos en este paciente en particular. Y algo que hacemos muy frecuentemente es esto, endoscopía. ¿Bien? Este es el séptimo y el octavo par craneal, pero este es el quinto. Miren cómo el quinto nervio craneal tenía una vena acá, otra acá apretándolo, otra acá y otra ahí en la parte medial. ¿Sí? Una compresión en múltiples puntos. Un teflón, 2, 3, 4 teflones separando el nervio y dejándolo completamente libre. Este paciente afortunadamente anduvo muy, muy bien, sin dolor, y nos llamó la atención la edad joven. No es lo más característico ver pacientes de 39 años con neuralgias severas de esta manera, ¿sí? Algo que me llamó la atención, el año pasado tuvimos que operar 2 pacientes en el hospital porque tuvieron intentos de autólisis, ¿bien? Y se presentaron a la guardia diciendo, por favor, si no quedo internado, yo no quiero más seguir de esta manera. Entonces, por supuesto que dependiendo de la gravedad, hay pacientes que hay que resolverlo lo antes posible, con alguna u otra técnica, las neuralgias cuando se encuentra la causa, por supuesto. Entonces, este es un caso de una mujer de 63 años, dolor en las 3 ramas del lado izquierdo, severo, imagínense, tratamiento de carbamazepina, dosis máxima, analgésicos, tramadol, internaciones por dolor, y este dato que siempre es el que más nos asusta a todos. Y en la resonancia magnética se veía una arteria vertebral que se llama dolicuectásica, significa que tiene un diámetro mayor y tiene unas curvaturas irregulares, que ahora la vamos a ver en la resonancia magnética. ¿Sí? Fíjense, esta es la arteria, vertebral, y fíjense la dolicuectasia que tenía. Tiene una curvatura muy grande, de un diámetro muy grande, y llegaba tan alta que comprimía el nervio. ¿Sí? Fíjense como acá el nervio está comprimido y desplazado por este tronco grueso de la arteria vertebral. No es tan común encontrar esto, pero no es tan común encontrar una dolicuectasia que genere dolor. En este caso, así sucedió. Entonces, otra vez, abordaje, abordaje retrosigmoide, como dijimos recién, del lado izquierdo. Esto es anterior, esto es superior, esto es posterior y esto es inferior.
Como está el paciente semisentado, lo vemos de esa manera. Cortamos la dura madre, nuevamente ponemos puntitos de anclaje. La cirugía es muy estandarizada, ¿sí? Una vez que ya uno realiza con frecuencia estas cirugías, es un ABC bastante pautado y, por supuesto, al llegar al nervio, uno empieza a trabajar separando estas membranitas, que son membranitas de aracnoides, y tratando de separarlo del nervio. Acá es bien llamativo ver el tronco de la arteria, eso que se ve ahí en el fondo, es la arteria vertebral, tenía un diámetro más grande que la carótida, inclusive. Miren el nervio, este es el nervio acintado como si fuera una cinta flácida, todo este nervio. Esta es la arteria vertebral, algo muy característico, que esto ya lo hemos aprendido con Álvaro, Álvaro, por supuesto, con muchísima experiencia, que generalmente la arteria no genera la compresión, sino son ramitos colaterales. En este caso había un ramo colateral que generaba un loop justo ahí y le producía la compresión neurovascular. Pero fíjense cómo el nervio se había acintado, era delgado, hasta en algunos puntos se veía la arteria a través del nervio, ¿sí? Compresiones tan importantes los deforman a los nervios. Entonces, en estos casos, generalmente con un solo teflón no es suficiente, tenemos que ponerle teflones apilados para separarla por completo. Entonces, primero la separamos del tronco a la arteria. Este es el tronco encefálico, este es el hueso petroso, arriba está la tienda del cerebelo. Todas estas fibritas son las fibras del nervio trigémino, totalmente adelgazado, y la arteria con ese loop chiquito que tenía ahí, lo comprimía. Entonces lo que tuvimos que hacer fue colocarle varios fragmentos de teflón a este paciente. Entonces lo que primero hicimos fue separar la arteria del tronco encefálico. Pusimos un teflón para que no comprimiera el tronco encefálico directamente. Un segundo teflón por delante del anterior, y separando el nervio, era un teflón largo, porque tenía que pasar del otro lado, ya que el nervio estaba acintado y más ancho que lo normal. Ahí vemos cómo dejamos ese segundo teflón, y después tuvimos que poner un tercer teflón para que la arteria no comprimiera. Y fíjense cómo ya queda la arteria bien alejada, acá había como 1 centímetro ya de separación, y el nervio libre. Bien, todo el daño que la arteria ya generó no lo podemos solucionar, pero sí le solucionamos al paciente los daños a futuro que pueda seguir generando esa arteria de tanto tamaño. Y bueno, acá ya van siendo los últimos casos: masculino, 68 años, dolor en el trigémino del lado derecho, a nivel B3, bueno, y tenía una megadolicoectasia basilar, es decir, que la arteria basilar era bien gruesa. Miren la resonancia magnética, acá vemos el cerebelo, acá está el bulbo, más hacia arriba se va poniendo la protuberancia, pero miren este vaso, es un vaso muy grande, es la arteria basilar, ¿sí? Y la arteria basilar en este caso duplicaba el diámetro de las carótidas. Era un caso muy llamativo. Decidimos, por supuesto, operar a esta paciente. Este es el posicionamiento que usamos, que ya se los mostramos anteriormente. La incisión, la marcación de la incisión, en algunos casos con pabellones auriculares muy grandes, damos un puntito hacia adelante para que sea más cómoda la cirugía. Siempre el punto tiene que ser suave para no generar isquemia a nivel del pabellón auricular, que tienen irrigación terminal en ese sector. Así es el abordaje cuando nosotros estamos antes de hacer la incisión en el hueso, y aquí comienza nuestro tiempo de microcirugía. Abrimos la dura madre nuevamente, vamos por delante del cerebelo, y miren lo llamativo. Allí arriba estaba el trigémino, ¿sí? Ahí arriba estaba el trigémino, y toda esta estructura grande que está aquí abajo es, por supuesto, la arteria basilar, muy grande, un tronco bien grande. Lo separamos, colocamos teflón en la interfaz, 1, 2 fragmentos de teflón. Cuando hay vasos tan grandes comprimiendo el nervio, con un solo teflón no es suficiente. Y miren la endoscopía, ¿sí? Acá vemos, este es el séptimo y el octavo par craneal, ese es el trigémino, todo rodeado de vasos, pero miren la arteria basilar, abajo, que la estaba comprimiendo y desplazando. Más allá de la compresión de la arteria basilar, nosotros siempre separamos todas las venas y dejamos al nervio completamente libre, porque la verdad es que cuando hay múltiples compresiones, uno sabe si la compresión viene directa de la arteria o puede ser venosa. Entonces siempre hacemos una disección aracnoide en 360 grados global para liberar por completo al nervio. Y bueno, para terminar, esta sí es la última diapositiva, y después ya quedamos abiertos a preguntas, comentarios, sugerencias. Esto, siempre nosotros nos preguntamos, nosotros en neurocirugía, con Álvaro, cuando damos alguna presentación,
Generalmente mostramos a los pacientes movilizando las manos, hablando, ¿sí? Pero estos pacientes es difícil mostrar imágenes postoperatorias de los pacientes, porque son pacientes que no tienen déficit neurológico, son pacientes que hablan, son pacientes que deambulan, que llevan una vida relativamente normal, pero tienen dolor. Entonces, un buen modo de cerrar la presentación es esta, con imágenes postoperatorias de algunos de los pacientes que mostré recién, sonriendo. Yo siempre digo que la cirugía del trigémino son cirugías que al paciente le devolvemos la sonrisa. Los pacientes vuelven a vivir, porque imagínense, yo del solo hecho de imaginarme, cada vez que estoy en el consultorio, cuando en algún momento se está haciendo algún procedimiento odontógeno, y porque la anestesia todavía no tomó, y se genera un dolor, yo solo de imaginarme tener eso de modo continuo y prolongado en el tiempo, es una calidad de vida realmente pésima. Entonces yo creo que todos en conjunto, neurólogos, neurocirujanos, odontólogos, imagenólogos, anestesiólogos, cada vez que tenemos que tratar neuralgia del trigémino, sea odontógena, neurovascular, tumoral, que nos va a hablar Álvaro ahora, o neurológica, porque hay causas neurológicas también, cada vez que tenemos que tratar a estos pacientes, lo que buscamos es esto, devolverles a los pacientes la sonrisa, devolverles la calidad de vida que la neuralgia del trigémino les robó. Muchas gracias a todos.